Buenas tardes, continuamos con la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le damos paso ahora al siguiente conversatorio, el futuro de la igualdad sustantiva. Y para ello damos la bienvenida a quienes participan en este segundo conversatorio. Están con nosotros la maestra Mijane Jiménez Salinas, afromexicana representante de la CUAR LGBTIQ+, el licenciado Álvaro Esteban Pop, de AC, de Defensor de los Pueblos Indígenas. Gracias, querida Sandra. Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este conversatorio, el futuro de la igualdad sustantiva. Como lo mencionó muy bien Sandra, nos acompañan personas expertas en este tema y a quienes estaremos muy contentos y contentas de escuchar. Sin más preámbulo y dado que el tiempo es corto, yo le cedería el uso de la voz, en primer lugar, a la maestra Mijane Jiménez Salinas, no sin antes recordar que esta Feria Internacional del Libro Virtual del Tribunal Electoral se celebra en el marco del Día Internacional de la Paz. Bueno, así daría uso de la voz a la maestra Mijane Jiménez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos en el auditorio. Gracias por la invitación al tribunal, con quien siempre me ha tenido a bien invitarme y hacer uso de la voz en estos espacios sumamente importantes. Pues primero pedir una disculpa porque recientemente estuvimos en condiciones climáticas no muy favorables en la Costa Chica de Guerrero, y pues es por ello que pido una disculpa y no poder conectarme de manera virtual. Entonces, en lo que nos respecta en igualdad sustantiva para los pueblos, para el pueblo afromexicano, yo creo que hay muchos obstáculos. También es cierto que hay que celebrar que hayan existido acciones afirmativas en el proceso pasado, en donde tenemos 6 curules para personas afromexicanas en el Congreso de la Unión. Cabe resaltar que los lineamientos fueron ahora sí que tomados de manera mediática para medir cuántas curules se iban a asignar a las personas afromexicanas. Tomaron la encuesta intercensal 2015, en donde dice que, decía, o más bien que éramos 1.4 millones de personas afromexicanas en México. El censo llegó en 2020 y los resultados fueron hasta después del proceso de elecciones, y es que no nos alcanzaron los datos, porque actualmente somos 2.700.000 personas afromexicanas en México. Entonces, desde ahí nosotras y nosotros sabemos que en las estadísticas pues no existe un mecanismo efectivo para decir cuántas personas afromexicanas somos en todo el país. También decir que la representación dentro del Congreso de la Unión de los 500 diputados y esas 6 curules afromexicanas, solamente podemos reconocer al diputado afromexicano Sergio Peñalosa, quien ha sido un activista y defensor del pueblo afromexicano desde hace mucho tiempo, y el resto han sido usurpaciones de la manera más positiva. Sin embargo, sabemos que el INE emitió los lineamientos de buena fe sin años con los pueblos indígenas, donde pues lastimosamente la agenda política de manera local, nacional y regional no ha sido pues puesta en los espacios de toma de decisiones, y eso hay que nombrarlo, ¿no? La autoadscripción tendría que ser un ejercicio en donde pues pudieran poner en techo de duda, por lo menos, quiénes son esas personas que están presentando constancias de autoadscripción, porque un ejemplo claro es una de las diputadas que está actualmente por un partido político en el Congreso de la Unión. Ella presentó una carta en donde dice a todas luces que es una persona afromexicana, pero fue emitida por una autoridad comunitaria de un municipio que no es afromexicano, y entonces entiendo la carga de trabajo que el INE tiene. Sin embargo, pues no fue tan meticuloso, y entonces
es la misma autoridad comunitaria que emitió una carta de autoascripción en Morelos y fue cuando hubo un juicio y pues se hizo lo justo y el diputado no pudo tomar posesión en ese espacio. Entonces, yo sí creo que tenemos que ser y buscar, ¿no?, esta responsabilidad, sobre todo colectiva, que existe para el beneficio de los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, porque si bien es cierto, estamos buscando el desarrollo y el impulso y sobre todo la representación de nuestro pueblo, pues tendríamos que ser como más exhaustivos al momento de emitir estas legislaciones o esos reglamentos, ¿no? Lo cierto es que tampoco hay como un proceso de autoscripción en donde sea muy rígido y decir, ¿saben qué? Pues esto va a ser así y así y así. Yo, por ejemplo, les había planteado, yo fui candidata a diputada local en 2021 por el Distrito 15, y entonces hubo un ejercicio bien interesante porque cuando yo registro mi candidatura, me piden cartas, me piden currículum, me piden que yo demuestre que soy una persona indígena o que he defendido derechos de las personas indígenas, pues cuando a todas luces yo soy una persona afromexicana. Sin embargo, la persona que contendió contra mí y que actualmente es diputado, pues no tiene ninguna adscripción indígena, pero sí tiene un currículum amplio en diputación, en presidencias municipales, y entonces cuando pedimos un currículum también tenemos que darnos cuenta qué tipo de currículum estamos pidiendo y qué tipo de servicio social le estamos dando a la comunidad. Entonces, es cierto que tenemos que denunciar esas particularidades y también buscar soluciones, ¿no? Algo que yo siempre he puesto sobre la mesa es que los institutos electorales tienen que aprender a escuchar a las activistas, a la sociedad civil, porque nosotras somos quienes estamos sufriendo las problemáticas antes, durante y después de ejercer los derechos político-electorales. Y eso radica ahí. Incluso la distritación, la redistritación que se está dando en territorio indígena y afromexicano, solamente en sesiones de Consejo General donde están los representantes de partidos políticos es que se les toma en cuenta, y entonces los partidos políticos pasan como parte de la sociedad civil, cuando a mí, Mijane Jiménez, ninguno de los representantes de los partidos políticos, pues justo me representa como una mujer afromexicana, y es ahí donde están tomando decisiones. Sí creería que se debería de tener como un poquito de más apertura para buscar una solución efectiva en participación política de nosotras, las minorías, que así ahora están llamándonos minorías étnicamente, cuando yo podría decir que las personas afromexicanas somos más de 2 millones en México. Pues yo creo que sería como lo que hasta ahora pudiera comentar, y estoy atenta a alguna pregunta o comentario, y nuevamente me disculpo por las condiciones climáticas de mi territorio. Un saludo muy especial a mis compañeras, compañeros ponentes, y muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, maestra Mijane, por compartirnos esta visión tan importante, porque como lo mencionas, si bien hay un importantísimo avance, son muchos todavía los obstáculos, los desafíos, sobre todo los aprendizajes que necesitamos hacer para garantizar una auténtica igualdad sustantiva. Muchísimas gracias por compartir tu visión. Vamos ahora a ceder el uso de la voz a la maestra María del Carmen Carrión. Muchísimas gracias, querida Alejandra. Agradezco al magistrado presidente, a las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como al licenciado Agustín Millán, y compañeras y compañeros del área de documentación, el día de hoy poder participar en la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral en esta versión 2022, en el que pues tocamos el tema democracia y derechos humanos en el marco del Día Internacional de la Paz. Creo que es importante, y principalmente hoy en día, el hablar de estos pactos de paz, de estas condiciones que estamos viviendo en el aspecto global. Este conversatorio considero que es necesario arrojar
ciertas directrices que guíen el desarrollo de la participación política y garanticen el acceso efectivo de las personas con discapacidad en los procesos y elecciones, no solo como que constituya un derecho para las personas que están en esta condición. La tesis de jurisprudencia 126-2017 de la Suprema Corte de Justicia, en cuyo rubro se denomina derecho humano a la igualdad jurídica, diferencias entre sus modalidades conceptuales, nos indica que distingue conceptualmente la modalidad de igualdad formal o de derecho y la igualdad sustantiva y de hecho, que es ahorita nuestro principal reto en razón de, bueno, en el marco de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las disposiciones normativas, las sentencias, pues bueno, estamos buscando esta igualdad formal o de derecho, ¿no? Que ya está un poco más cerca, pero el principal reto es esta igualdad de sustantiva o de hecho, ya que nos indica en alcanzar una par de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva en que en algunos casos sea necesario remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, etc. Esto a los integrantes de grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos. Creo que es aquí el aspecto pues, cultural y social que históricamente ha invisibilizado a las personas con diferentes tipos de discapacidad y hemos ya visto que el entorno es capacitante y no la persona en sí. Ahora bien, eh, creo que los partidos políticos pues han omitido realmente generar la función real de que sean el medio conductor a través del cual las personas puedan llegar al poder o ascender al poder, en razón de que no visibilizan los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad. Situación distinta que las autoridades electorales han venido generando acciones afirmativas, ya nos lo comentaba eh, Millán, en el sentido de que en el 2020, pues bueno, se emitió el RAP 121-2020, esta sentencia que fue emitida el 31 de diciembre, en donde pues se abre la oportunidad de que haya ciertas cuotas de personas de diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, y aquí incluimos a las personas con discapacidad. Si bien es cierto, pues bueno, nos cuestionamos el cómo llevar a cabo el cumplir con estas cuotas, ¿no? Estas medidas afirmativas para poder acreditar que una persona tenga realmente la condición de discapacidad y evitar la simulación que ahorita nos hacían los comentarios, ¿no? Y que esta discapacidad realmente sea permanente y no como se llega a querer ver que el usar lentes o cositas que realmente no hacen a una persona que genere esa condición. Eh, en el 2021 se solicitó el contar con el certificado médico, aun y cuando se llega a considerar que este está dentro del ámbito médico reparador, ¿no? O sea, como se dice que no es lo más conveniente el contar con un certificado médico. Sin embargo, es un documento emitido por una autoridad, por alguien que pueda indicar que derivado de una enfermedad, una persona. Y sin embargo, yo me atrevería a proponer que también se incluyeran a las asociaciones de personas con discapacidad o de personas con discapacidad con el objeto de tipos de discapacidad se reconocen y llegan a saber quién realmente llega a tener ciertos liderazgos dentro de los colectivos de personas con discapacidad
y pudiera también a las autoridades electorales para que pudieran identificar quién realmente pueda acreditar esa condición. Considero también que qué más necesitamos realizar para que puedan participar las personas con discapacidad en los procesos de elección. Pues bueno, se insiste en la adopción de medidas que faciliten la inscripción en los registros eh, de las autoridades electorales para que puedan ser habilitadas las personas con discapacidad y cuenten con su credencial de elector, el que sean incluidos en los censos generales de población con el objeto de brindar información por localidad o zona geográfica para que sean tomados en cuenta en la elaboración de estas circunscripciones. El conformar un registro de personas con discapacidad con ubicación, tipo de discapacidad y domicilio para adoptar medidas que faciliten su inscripción y así poder saber qué mecanismos o qué ajustes deba de realizar la autoridad. Eh, Dentro del universo de las personas con discapacidad, pues bueno, también hay personas que tienen la condición de ser indígenas, que están en zonas rurales muchísimo más alejadas que las personas que se encuentran en las ciudades y tenemos que implementar una serie de condiciones distintas para que también sean visibilizadas porque tienen su problemática eh, eh, pues muy particular, lo mismo que mujeres con discapacidad, que inmigrantes con discapacidad o personas de la comunidad también LGBTQ+, que también tienen discapacidad y deben de ser consideradas dentro de este ámbito. El prever la asistencia de personas con discapacidad no solo el día de las elecciones, sino también en las diferentes actividades durante las campañas, en el desarrollo de los procesos selectivos, así como adoptar medidas para que las personas sordas reciban información y propaganda en los medios televisivos, que la elección sea en lugares de fácil acceso, pues este es de los principales retos que debe de cumplir la autoridad electoral. El prever que se cuente con zonas de estacionamiento accesible para que puedan poder ser utilizados por las personas con discapacidad, el que se brinda asesoría y que puedan tener a una persona de su entera confianza para ser asistidas en el momento de ejercer el voto y que aquí parte de los retos es que la apertura de los partidos políticos, que para mí es realmente que tienen la principal función de incluir a todos los grupos, para que incluyan en sus diferentes cuadros e incluso formen liderazgos de personas con discapacidad, tanto a nivel nacional como local, eh, en los diferentes espacios de representación. Creo que también las autoridades electorales pues, pueden realizar acciones para continuar sensibilizando de que las personas con discapacidad sí cuentan con la capacidad de ser votadas y de ejercer estos puestos y cargos de elección popular, porque en el momento de que se encuentran ejerciendo el cargo también generan un empoderamiento al propio colectivo y sensibilidad y que se encuentren con los mecanismos idóneos en esa discapacidad el día de la jornada electoral. Pues uno de los principales retos puede ser el de generar propaganda electoral inclusiva en el desarrollo de información y esta comunicación que tiene pues gran potencial para mitigar las barreras y que realmente pueda empoderar a la sociedad que tiende a ser pues un poco de excluir, ¿no? A las minorías. Y no puedo dejar de tocar el tema de la perspectiva de género y la discapacidad, en donde pues la misma convención prevé en el artículo 6 que la principal
eh, discriminación o doble discriminación que tienen las niñas, las adolescentes y las mujeres con discapacidad y que se reclama la inclusión para que también puedan ser consideradas en el momento de la toma de decisiones. Y creo que pues hemos ido avanzando en el 2018 que se buscaba este derecho al voto, ¿no? Este derecho pasivo de derecho político electoral. En el 2021 que hubiera personas que pudieran ser candidatas y ahora estamos viendo también que las personas con discapacidad empiezan a fungir como autoridades electorales. Eso también nos ayuda muchísimo en visibilizar y empoderar al colectivo, pero vuelvo a caer que otro derecho político electoral es la afiliación. Y que aquí es un tema que radica principalmente en los partidos políticos y buscaría que pues, se reformara la ley de partidos políticos para que pudiéramos incluir a las diferentes grupos de diferentes tipos de discapacidad y no solamente la motriz, que es pues la más visible o la que se ve, ¿no? Sino que también construyamos los diferentes mecanismos para que incluyamos todos los tipos de discapacidad. Y sería cuanto, mi querida Ale. Muchísimas gracias, querida maestra Carrión. Como siempre, aprendemos mucho de tus conocimientos, de tu activismo. Es muy importante recordar, ¿no?, que la discapacidad no es por la situación de la persona, sino la barrera física, social que creamos, ¿no? Me parece fundamental recordar eso. Y esto que señalas, maestra, de poner el dedo en la obligación, en el deber de los partidos políticos de formar cuadros que sean realmente incluyentes. Muchísimas gracias por compartirnos estas reflexiones tan importantes. Vamos ahora a ceder el uso de la voz a Michelle Dorato, activista LGBTQ. Adelante. Tiene apagado su micrófono. Listo, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos muy bien. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Nuevamente agradecerles este espacio. La verdad es que para mí es sumamente importante poder aperturar toda esta experiencia que yo acabo justamente de vivir en las campañas electorales que se acaban de vivir justamente en mi localidad, que esto es algo que nosotros jamás pudimos imaginar que pudiera suceder. Justo estuve escuchando a mis compañeras exponentes y la verdad me parece muy importante cómo poco a poco hemos tenido que estar levantando la voz para que estas cosas y cuestiones puedan suceder. Pero sin embargo también creo que es importante que informemos un poco a la sociedad de que si ya existen estas oportunidades, es momento de nosotros como ciudadanos creer y confiar en las personas y darles la oportunidad, porque mientras esto no suceda, pues vamos a seguir siendo nada más actores políticos y en realidad lo que queremos es ser parte de y poder darnos la oportunidad de darles nuevas expectativas y nuevas experiencias de vida a los ciudadanos, porque pues qué más mejor sería que una persona que está viviendo y que conoce todo este tipo de problemáticas pudiera estar al frente para poder abrir todos estos espacios y que ya no existen las etiquetas, porque esto ha sido como una gran lucha, pero sin embargo creo que ya no deberíamos ni siquiera tener que estar pidiendo, exigiendo estos espacios cuando sabemos que todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos derechos, las mismas capacidades y pues por supuesto que si no nos damos la oportunidad, si no confiamos, si no pretendemos estar, nunca vamos a poder comprobar si realmente ese es el cambio que necesitamos. Entonces creo que esto es súper, súper importante. Digo, me causa mucha curiosidad ver cómo todavía tenemos que estar en esta lucha, cómo todavía tenemos que estar, en mi caso, por ejemplo, que soy ex candidata a presidencia municipal de mi ciudad, lamentablemente lo tengo que decir, se consideraba una apertura muy grande para nosotros como comunidad LGBT, sin embargo, para la sociedad solamente era una
actriz política de relleno. O sea, se sabía que yo no tenía la posibilidad de poder alcanzar este puesto político, puesto que sabemos que está ya totalmente acomodado para quienes ya han estado en ese lugar o para quienes necesitan que estén en ese lugar. Entonces, nosotras solamente estamos como haciendo este relleno, causando este movimiento. Por supuesto, nos funciona y nos sirve, pero la sociedad misma sabe perfectamente que esto todavía no está en tiempo de suceder, y qué tristeza, porque realmente deberíamos de estar totalmente, y las asociaciones que estén solidadas precisamente con personas que están conociendo esta problemática y no personas nada más que se están beneficiando, pues sacando ahora sí que el lucro de este tipo de actividades. Porque realmente pues al final las personas que lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo, lo estamos padeciendo, todavía se nos cierran muchísimos lugares, todavía vivimos en una sociedad en donde se nos discrimina, se nos marca, se nos tacha. Entonces creo que esto tiene que derrumbarse inmediatamente. Obviamente sé que tras de mí hay muchas personas que han estado levantando la voz y por supuesto pues vamos a seguir con esta visibilidad, que sabemos de antemano que ya nos ha dado como esta apertura, pero no es suficiente, no es suficiente. Tenemos todavía que poder abarcar muchísimos más espacios y poderle brindar a las nuevas generaciones una sociedad segura para habitar. Entonces, creo que esta participación ha sido muy, muy importante. A mí me ha marcado muchísimo en el hecho de que he podido aperturar espacios, lugares y obviamente este tipo de congregaciones en donde vamos a poder saber que vamos a manipular y poder crecer en este sentido, en este ámbito. Muchísimas gracias. Y que nos pueda dar la oportunidad de poder ser personas socialmente estables. Muchísimas gracias, claro que sí. Estamos de acuerdo contigo, 100%. Muchas gracias. Vamos ahora a ceder el uso de la voz a el licenciado Álvaro Esteban Pop, defensor de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Le escuchamos bien. Perfecto. Los saludo con mucho aprecio a todos los participantes, a las autoridades que nos escuchan y que están además compartiendo este panel conmigo. He saludado en mi idioma, yo soy guatemalteco, estoy ahora acompañando un proceso en Bogotá, Colombia, y he apoyado y he participado de los ejercicios que se tienen en esa evolución que México ha tenido de aperturar a los pueblos indígenas oportunidades para poder participar. En América Latina, la fiesta de la democracia se celebró durante los últimos 30 o 40 años del siglo pasado. A esta fiesta no fueron invitados los pueblos indígenas. Aún teniendo en la última ola de reformas constitucionales el reconocimiento de la existencia de estos pueblos, fueron colocados y convencidos en niveles de marginalidad y de ciudadanía de segunda o tercera categoría en muchos países de la región. Incluso desde finales de los 80s, América Latina avanza en la ratificación del Convenio 169 de la OIT más que en cualquier otra región del mundo. La conmemoración de los 500 años pesó la culpa y generó mecanismos de donación, viendo la tragedia que los pueblos indígenas vivían en todo el mundo. La culpa se intentó lavar con cooperación intensa. Reconozco la buena intención y la preocupación de muchos países, de muchos grupos, de muchas instituciones, la inquietud de la academia en términos de investigación sobre los pueblos indígenas. El problema es que no hubo reforma del sistema político y menos del sistema económico. Solo generó dependencia que desembocó de nuevo en abandonos dramáticos en los inicios del siglo XXI, con la disminución casi total de la cooperación a pueblos indígenas y el fracaso de los objetivos del milenio que Naciones Unidas había aprobado y los objetivos de desarrollo sostenible aún vigentes hasta el año 2032. La democracia liberal prioriza en exceso los derechos individuales en detrimento de los derechos colectivos, acelerando la desigualdad.
Es decir, la realidad de los pueblos indígenas es de una realidad de excesiva pobreza, de muchísima desigualdad y de condiciones en términos de la participación política mínima. Si vemos los porcentajes, por ejemplo, en el caso de México, ¿de cuánta población indígena tiene México? De más de 100 millones de habitantes en general, estamos hablando de más de 20 millones de indígenas. Eso es un porcentaje importante que no se llena en el Congreso Federal y tampoco en los congresos nacionales. Y es algo que hay que transformar de manera urgente si queremos verdaderamente entrar en esa participación, en esa inclusión. El tema del día de hoy, la igualdad sustantiva, solo parte si tenemos oportunidad de ser iguales. El problema de América Latina y el problema de la democracia en general es qué tan iguales somos. En realidad no estamos hablando no estamos viendo igualdad. Las constituciones de América Latina hablan precisamente de participación en términos de igualdad, pero esa igualdad todavía es muy lejana. Es decir, hay muchísima desigualdad. Sin embargo, el cumplimiento de los derechos aprobados, de todos los derechos aprobados en términos internacionales y en términos nacionales, las constituciones y todo lo demás, está muy lejos de cumplirse, a pesar de que estos derechos fueron ratificados y reconocidos por los estados. Aún hay brechas profundas en su cumplimiento y en el aterrizaje en la vida de las comunidades de los pueblos indígenas. Por eso reconozco a otros sectores, el sector de las poblaciones con discapacidad, el sector de las poblaciones que tienen preferencias sexuales diversas, y todo este tipo de situaciones que exigen la diversidad étnico-cultural demuestra que pueden haber ratificaciones y situaciones legales que permitan la oportunidad, pero su ejecución implica recursos y voluntades fuertes para transformar esas realidades. Permítanme compartir, además, que la región tiene el pecado capital de tener a los países con mayor persecución y criminalización de defensores indígenas de la naturaleza, el territorio, la vida y el agua. Nuestros países se están caracterizando por poner sus sistemas jurídicos al servicio de intereses del mercado, a intereses de las empresas, de intereses de derechos individuales, de esa democracia y de ese imperio liberal que está afectando derechos colectivos. Nos está venciendo el mercado y al vencernos el mercado no nos hemos dado cuenta de que está perdiendo la sociedad. No pierden los indígenas solamente, pierde la sociedad en su conjunto. Y estamos perdiendo ante el cambio climático, ante la capacidad de vivir socialmente diferente, con mayor respeto, con mayor oportunidad para todos. Y los defensores de la naturaleza, del agua y de la vida están siendo criminalizados, están en las cárceles de América Latina. El reto es pasar de las democracias formales hacia democracias sustantivas, o como se dice ahora, sustanciales, con los derechos humanos reconocidos como marcos éticos, políticos y la igualdad socioeconómica y de oportunidades de los individuos. En el funcionamiento de la democracia global hemos llegado a la privatización de la democracia electoral. Hoy todo funciona en el mercado. Hoy, como se queja la candidata que recién acaba de tomar la palabra, en realidad estamos hablando de un mercado de electores, en donde gana quien tiene mejores recursos, mayores recursos económicos. Y eso, desde mi perspectiva, no es democracia. Estamos destruyendo la democracia. Tener partidos políticos, participar en ellos, construir liderazgo dentro de ellos y encabezar procesos de representación son aspiraciones caras. Son aspiraciones onerosas y de inversiones altas de los miembros de la comunidad, especialmente para las mujeres rurales. ¿Cómo deconstruimos esta realidad? ¿Cómo desmontamos esta parafernalia cada vez más lejana a la gente y más cercana a la lógica de mercado? La democracia no debe de seguir siendo un espacio de mercado en donde los partidos colocan gente que nadie conoce, pero que a fuerza de medios de comunicación nos obligan a votar.
Y las instituciones responsables en el mundo de estos procesos electorales, que no es la democracia en su totalidad, deben de desmontar y ayudarnos como sociedad a desmontar esa realidad, porque la democracia tiene que regresar a los demócratas y la democracia tiene que ser de la sociedad y tiene que tener el rumbo de la sociedad, el rumbo de los derechos humanos, el rumbo de los derechos de todos. Tiene que ser capaz de superar las limitaciones y la desigualdad. Si la democracia sigue siendo un fenómeno electoral que no llega a la piel de la gente, que no llega al estómago de la gente, que no llega a la vida de la gente, no tiene ningún sentido. Y ahí me opongo totalmente a las teorías y los planteamientos de muchos especialistas que hablan de que la democracia no tiene la respuesta a las necesidades de la población en términos económicos. Si no la tiene, entonces no sirve, porque tenemos que tener un planteamiento holístico en donde cada parte agrega algo para el bienestar de la sociedad, el bienestar en su conjunto. Se puede ser democracia en una sociedad de sujetos con tratamientos distintos de ciudadanía y enormes brechas de desigualdad económica. Podemos hablar de democracia cuando hay gente que hoy se está muriendo de hambre y hay gente que está tirando la comida al mar porque no le da el negocio. Podemos hablar de democracia cuando hay ciudadanos que no pueden ni siquiera tener el boleto del transporte público para poder ir a emitir su voto, porque los centros de votación están lejos. Ni siquiera eso pueden hacer, ni siquiera pueden usar esa maravillosa arma que las da la democracia en términos de las elecciones. Pero la democracia es más que eso, es una cultura de vida. Es una cultura que vamos a enseñar en la familia, en donde tenemos que apreciar en la familia, en donde todos tienen voz, todos tienen voto, tanto como derechos y obligaciones. ¿Cómo conseguir esto? Reconociendo los derechos de los pueblos indígenas en marcos de igualdad, sabiendo que la existencia de brechas de desigualdad socioeconómica y fundamentalmente de ciudadanía. Esto es particularmente grave cuando vemos la realidad de las mujeres indígenas. Y si a esa realidad estamos hablando de pueblos indígenas que tienen preferencias sexuales diferentes, que tienen limitaciones físicas, que tienen limitaciones que, como muy bien dijo la expositora, son más de contexto, son condiciones que la sociedad no te permite, pero que además los pueblos indígenas tienen condiciones de marginalidad igualmente impuestas por la sociedad. ¿De qué democracia estamos hablando? El mundo ha entrado en la revisión de esa democracia. En muchas partes del mundo ya se ha iniciado esa reflexión porque la democracia, aún siendo el sistema político más oportuno y más pertinente, tiene vacíos importantes y la hemos estado vaciando de sus valores y principios fundamentales. Hoy no somos iguales. La igualdad es una ilusión y quizás nunca lo seremos, pero ante la ley y ante los mecanismos democráticos tenemos que tener las oportunidades en igualdad de condiciones, cosa que no tenemos. No sabemos hablar el castellano, no sabemos leer y escribir, estamos en el área rural, los mecanismos de acceso intelectual y tecnológico a la información está lejana a nuestras oportunidades, no tenemos luz eléctrica, no hay caminos, no hay carreteras. ¿De qué ciudadanía estamos hablando? ¿De qué posibilidades para nuestras hijas y nuestros hijos en el futuro? ¿Cómo transformar esa realidad? Y en el caso de los pueblos indígenas, y con esto voy cerrando la idea, hay un derecho que los estados han pactado en beneficio de los pueblos indígenas, y es la autodeterminación. Esa autodeterminación es la capacidad de decidir su futuro, de decidir su vida, como lo tiene el resto. Y es que los pueblos indígenas, dadas las condiciones que he hablado, no lo tienen. Por eso esa capacidad de autodeterminación como derecho y como valor es fundamental para los pueblos indígenas y hay que cumplirlo como derecho. Y hay resoluciones de la Corte Interamericana, hay un mandato de derechos pactado en el derecho internacional que ya mandata a los estados a cumplir con estos derechos. En ese contexto se encuentra la consulta previa, libre e informada, que para el caso de América Latina es muy importante y que para el caso de México lo están viviendo con situaciones como el Tren Maya y con otras experiencias de explotación minera y otro tipo de producción de energía, que es importantísimo que le pregunten a los pueblos indígenas cuál es su opinión. Esto nos lleva a la autodeterminación, al consenso, a la decisión del futuro. Este es el momento dentro de un proceso permanente de diálogo. No es ir a encontrar a los indígenas porque en sus territorios hay bosque, hay oro,
hay el litio, no. Es un diálogo permanente para ser los ciudadanos. Es un proceso de vivir en una ciudadanía nueva, intercultural e incluyente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Un saludo hasta Bogotá. Agradecemos enormemente que te hayas tomado el tiempo para conectarte desde allá y qué alegría que nos plantees esta exposición, estas reflexiones que son, me parece, el corazón de lo que aquí queremos tratar de socializar. Lo dijo también la magistrada Carmen Carreón, no hemos entendido que una cosa es la igualdad formal, pero como bien lo dice Álvaro, en la vida real, en la vida material, todavía no estamos logrando condiciones de igualdad. Me parece extraordinaria las reflexiones que nos compartes. Yo siempre menciono en algunas sesiones, cuando hablamos de acciones afirmativas y democracia inclusiva, que cuando las personas que han sido históricamente excluidas no participan en el demos, en la toma de decisiones, en la sala de máquinas, pues en realidad no son ciudadanos o ciudadanas, sino súbditos, ¿no? Necesitamos cambiar eso para ejercer realmente la ciudadanía. Muchísimas gracias y con esto cerraríamos este extraordinario conversatorio. Desafortunadamente tuvimos muy poco tiempo, pero esperamos que nos acepten una invitación posterior porque me parece que necesitamos seguir hablando, dialogando y compartiendo puntos de vista. Cederíamos entonces el uso de la voz a la maestra de ceremonias para el cierre de este conversatorio. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron. Muchas gracias. Ahora damos paso a la entrega virtual de reconocimientos para cada uno de los ponentes. Para la maestra Mijame Jiménez Salinas, para la maestra María del Carmen Carreón Castro, para Michelle Dorato, para el licenciado Álvaro Esteban Pop AC, y para la maestra Alejandra Tello Mendoza, que participó como moderadora. Por supuesto, agradecemos su compañía y les pedimos que no se vaya porque continuamos con la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias.